Y Damián también, y Alejandro. Bien. Espero que hayan tenido un buen receso, que hayan descansado un poco. Y bienvenidos al segundo semestre. En este semestre vamos a ver, o tienen la materia llamada análisis matemáticos, donde vamos a comenzar a ver un poco de, un poco no, sino todo relacionado a función, relación y función. Para eso vamos a comenzar viendo contenidos como los números reales, definición de relación, una relación funcional, ¿sí? La definición de relación funcional, funciones, clasificación de funciones, ¿qué más? Funciones inversas, análisis de funciones especiales, máximos y mínimos, función creciente, decreciente, todo lo que hace en sí al análisis de función. Eso para adentrarnos en los contenidos después, el contenido siguiente que va a ser derivada de una función, ¿sí? Y límites y cálculos de límites, hasta llegar a integrales. Generalmente, a veces por una cuestión de tiempo, no alcanzamos a ver integrales, pero sí van a haber trabajos para eso. Bien, le explico la modalidad de el cursado de la materia, bueno, virtual, dentro de lo que se pueda, o si hay posibilidad de alguna clase presencial, ya lo veremos, o si no, continuaremos de manera virtual. Bien, esta materia se da por acreditación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un examen final, salvo caso que algunos de los trabajos prácticos no hayan sido entregados de todos los temas que vayamos a ver, y dependiendo también de la conectividad. Recordemos que no alcanza solamente con que no me conecto, después veo el video, ¿sí? Hay excepciones especiales en el caso de que, bueno, que tengan complicaciones con el trabajo, pero para eso es importante que se comuniquen conmigo, ¿sí? De todas maneras, yo puedo llegar a tomar un examen final viendo el rendimiento de cada uno de ustedes. Que esto no quiere decir que tampoco no haya un examen parcial. Bien, ¿se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe, clarísimo. Sí, profe. Bien, entonces, pero en esto también entra en juego, chicos, el tema de que si se envía un trabajo práctico y lo tienen que entregar tal fecha, lo tienen que entregar tal fecha, ¿sí? Se puede llegar a aplazar un día más, 2 días más, no más que eso. Pero cada uno tiene que entregar el trabajo práctico que se vaya presentando de los temas que vayamos viendo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, por el momento. Bien. En los exámenes finales, bastante flojo algunos, yo les quiero decir que realmente estaba para desaprobar, pero he considerado trabajos y consultas y la comunicación que hubo. Entonces, traten de, aquellas personas que estuvieron ahí flojitos, traten de ponerle para este cuatrimestre a esta materia. Bien, entonces, dicho esto, vamos a arrancar entonces con la primera unidad, que son los números reales, ¿sí? Quizás lo hemos escuchado ya nombrar en varias ocasiones, y allá por primer año, cuando hicimos el pre, también mencionábamos al conjunto de los números reales. Daniel. Bien,
¿Y qué son los números reales? Los números reales es un conjunto, ¿sí?, formado por los números racionales e irracionales, ¿sí? Es el conjunto de números reales. A ese conjunto de números reales lo designamos con la letra R mayúscula. Pero no solamente están los racionales y los irracionales, ¿sí? También dentro de este gran conjunto, porque es el conjunto más grande de los números que conocemos, se encuentran los números naturales y los números enteros. Entonces, tenemos a los irracionales y los racionales. ¿Qué ocurre? Que los enteros están dentro de los conjuntos racionales y dentro de los enteros están los números naturales. Por eso se dice que generalmente, por eso generalmente la definición de números reales dice que son los números formados por los racionales y los irracionales. Y quizás se estarán preguntando, pero ¿cómo los racionales dentro de los enteros y los naturales? ¿Por qué? Porque para conformar un número racional nosotros lo podemos formar con dos números naturales, por ejemplo un medio, uno es un número natural, dos es un número natural, y eso me da, y estoy representando un número racional. Como así también podemos representar menos 3 medios. Entonces, menos 3 es un número entero y 2 es un número natural y estamos conformando ahí un número racional. ¿Se entiende esta parte que estoy diciendo? Esta es una explicación para que ustedes puedan comprender el concepto de número real, ¿sí?, que está conformado por los irracionales y los racionales. ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, perfecto. Sí, yo ya les voy a pasar los temas todos los temas que vamos a ver en este semestre, ¿sí? Bien, entonces, definición o concepto de números reales es el conjunto formado por los números irracionales y los racionales. ¿Cuáles serían los números irracionales? Aquellos representados por una raíz, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 7, raíz de 3. Esa raíz puede ser cuadrada, puede ser cúbica, puede ser una raíz cuarta o una raíz quinta. Esos serían los irracionales. Bien. Con los números reales nosotros podemos realizar todas las operaciones, ¿sí? Excepto, ¿qué operación no vamos a poder realizar? La radicación de índice par y el radicando negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a poder hallar el valor, por ejemplo, de la raíz cuadrada de menos 4. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos una raíz par, porque es una raíz cuadrada, con un radicando de número negativo. En ese caso no podemos resolver esa operación. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, una raíz cúbica de menos 27? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá solución tendrá resultado esa operación? Sí, porque entra en Sí. los números reales. Sí, primero porque es un número real y segundo que es es un irracional, ¿sí? Porque estoy con una raíz y tiene operación más allá de ser un entero, tengo el índice de mi raíz no es par, porque estoy diciendo raíz cúbica, ¿sí? Y un número entero menos 27. Entonces, en ese caso sí tiene solución esta operación. ¿Por qué? Porque el índice de mi raíz es impar, ¿sí? Entonces, ahí entra en juego el tema de la regla de los signos también. Entonces, al tener una raíz impar, en este caso cúbica, mi resultado de menos 27 va a ser menos 3. Porque aparte si multiplicamos 3 veces 3, ¿sí?, me va a dar 27, y si multiplicamos 3 veces el signo negativo,
me va a dar menos 27. ¿Se entiende esta explicación? Sí, sería, profesor, que se multiplica el menos por menos y se vuelve más y después por menos y se vuelve menos, ¿o no? Sí, exactamente, así es. Eso es, claro, a diferencia de la raíz cuadrada, como dice Alejandro ahí, al tener una raíz cuadrada, ¿sí? Y de un número negativo, de un radicando negativo, eso no tiene solución, ¿sí? Tampoco va a tener solución raíz cuadrada de menos 25, ¿sí? Ese signo negativo a nosotros nos está impidiendo poder obtener el resultado de esa operación. Recuerden ustedes cuando, no sé si en algún momento, no sé si yo les he mencionado, cuando decíamos, cuando nuestra base es negativa y nuestro exponente es par, nuestro resultado es positivo, ¿sí? Acá ocurre lo mismo con el tema de los índices de las raíces. Con la diferencia de que si tengo una raíz cuadrada con un radicando negativo, eso no tiene solución. Directamente se coloca no tiene solución, ¿sí? Lo mismo que la división por cero, ¿sí? La división por cero no obtenemos o no se obtiene un resultado cuando yo quiero dividir cualquier número dividido 0. Si viceversa, puedo decir 0 dividido 2, 0, pero no puedo decir 2 dividido 0. Bien. ¿Claro esto? Sí, profesor. Bien. Bien, la representación de los números reales, cuando nosotros querramos representar números reales, existe, ¿sí? Una manera de poder hacerlo. Y esto es la famosa recta real, ¿sí? La recta real, a todo número real le corresponde un punto de la recta y a todo punto de la recta un número real. O sea que estos números reales nosotros lo podemos representar mediante la famosa recta numérica. Recuerden ustedes que la recta numérica estaba dividida por 0, ¿sí? El 0 en el centro. Del lado derecho van los números positivos y del lado izquierdo van los números negativos. O sea que, si nosotros quisiéramos representar raíz cuadrada de 5, ¿cómo hacemos? La resolvemos, ¿sí? Eso nos va a dar un resultado con número decimal, pero hay otra manera también de resolverla. Podemos descomponer, ¿sí? A ese 5 dentro del radicando. Entonces, vamos a ver acá, yo se los voy a mostrar a modo de ejemplo. Entonces, tenemos nuestra recta numérica, si lo vamos a hacer con azul. Cero por acá, ¿sí? Los positivos siempre a la derecha y los negativos siempre a la izquierda. Y se pide representar raíz cuadrada de 5. Entonces, una manera de poder representarlo en la recta, puedo descomponer este 5 dentro de la raíz y puedo decir 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Más 1 al cuadrado es 1, 4 más 1, 5. Entonces nos vamos a ubicar 1, 2, ¿sí? O sea que voy a ubicar al 2 acá. Y lo que me falta para llegar al 5 seguramente va a ser antes de llegar al otro centímetro, que es 3 en este caso, con otro puntito acá. Entonces, si quieren lo pueden hacer así, ¿sí? Ahí tenemos el 2 a la 2, 4.
y va a tener una caída por acá, ¿sí? Para completar el 5. O directamente lo que pueden hacer es sacar raíz cuadrada de 5, 2,23, exacto. O sea que ni siquiera llega a la mitad de acá, ¿sí? Bueno, esta es una manera de representar, ¿sí? Estos números reales en la recta numérica. Ahora, si son enteros, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto, chicos? Profe, ese que hace para arriba sería el exponente. Exacto. Ah, ok. Bien. Bien, estas serían operaciones básicas, ¿sí? De representar en la recta numérica. La gráfica, como yo descompuse el 5 con 2 a la 2, entonces vamos a marcar el punto en 2, ¿sí? Nos extendemos con una recta hacia arriba y desde el 0 la extendemos para allá, ¿sí? Pero yo sé que la raíz cuadrada de 5 me da con un número decimal, entonces me estaría faltando la otra parte para completar la raíz de 5. ¿Qué hago? Hago como una caída pancita, ¿sí? Pasando el 2, que creo que daba como resultado 2,23. Entonces, 1, 2 centímetros más y marcamos el otro punto. Bien. Bien, esto sería lo básico, ¿sí? Esto sería como lo básico de esto, marcar en la recta numérica números reales. Bien, entonces la representación de los números reales pueden ser representadas por una recta, ¿sí? Con tanta aproximación como queramos, pero hay casos en los que podemos representarlos de forma exacta, ¿sí? Esto sería como una aproximación, digamos, ¿estamos? Bien. Vamos a las operaciones con números reales. Cuando hablamos de operaciones, nos estamos refiriendo a que nos vamos a encontrar con números, con operaciones como la suma, ¿sí? Suma, el producto, la resta. Entonces, la suma de números reales, dentro de la suma de números reales nos vamos a encontrar con propiedades, ¿sí? Una propiedad interna, donde dice esta primera propiedad que el resultado de sumar dos números reales es otro número real. O sea que si nosotros sumamos A más B, eso va a ser igual a AB. O sea que obtenemos otro número real. Es lo mismo que si yo digo, por ejemplo, o si decimos 2 más 4 es igual a 6. ¿Sí? La suma de 2 más 4 me da otro número real. O lo mismo si queremos sumar fracciones. Vamos a obtener como resultado otro número real. La segunda propiedad es la asociativa. Entonces, esto tiene una particularidad. El modo en el que nosotros agrupamos, ¿sí? Lo sumando no va a variar el resultado. Entonces, vamos a ver. La primera propiedad es una propiedad llamada interna. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de sumar dos números reales nos da como resultado otro número real, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta propiedad llamada interna. O sea que si yo sumo A más B, voy a obtener un C, ¿sí? Ustedes no se preocupen que yo les voy a enviar la teoría. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. Y decía que el modo de agrupar los sumandos
no varía el resultado. O sea que si yo tengo A más B más C, es lo mismo que decir A más B más C. Si yo a esto le llevo un ejemplo numérico, puedo decir 1 más 3 más 5 es igual a 1 más 3 más 5. Esto da 9, igual a 9 también acá. A eso se refiere cuando dice que el modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. La otra propiedad es la propiedad conmutativa. Y la conmutativa dice que el orden de los sumandos no varía la suma. O sea que A más B es igual a B más A. Si A vale 2 y B vale 6, 6 y a 2, esto es 8 igual a 8. ¿Sí? Les estoy dando el ejemplo numérico para que se pueda ver con claridad. Y nuestra cuarta propiedad es la del elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en la suma? Cero. Muy bien. El 0 es el elemento neutro de la suma, ¿sí? Porque todo número sumándole 0 da el mismo resultado o el mismo número. Da el mismo número. O sea que si yo digo A más B más 0, esto es igual a A. O es lo mismo que si digo pi más 0, esto es igual a pi. Una quinta propiedad es la del elemento opuesto. Elemento opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser diferentes. Si es 2, va a ser menos 2. Exacto, si es 2, va a ser menos 2. Es como a ustedes siempre cuando se les pregunte cuál es el opuesto de 5, menos 5. ¿Cuál es el opuesto de menos 6? 6, positivo, ¿sí? O sea que si yo digo que si tengo un número E y sumándole su opuesto, me va a dar como resultado 0. Y el opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número. Si yo digo, por ejemplo, el opuesto del opuesto de E es igual a E. Por eso dice que el opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número. Bien, ¿se entendió estas propiedades, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Vamos a la segunda operación. Entonces, esto era de propiedades de la suma. La segunda operación viene a ser la diferencia. Diferencia de números reales. La diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Entonces la diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo.
¿sí? O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que es lo mismo que decir A menos B, que A menos B es igual a A más menos B. Eso quiere decir la definición de la diferencia de números reales, ¿sí? La diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Y tiene las mismas propiedades que la suma. Y bien, la tercera propiedad es el producto de números reales. Acá entra en juego también, y algo a tener en cuenta cuando hablamos de producto, son las reglas de los signos, ¿sí? La regla de los signos de producto. Recuerden que nosotros en la regla de los signos decíamos que más por más es más por menos es menos por menos es más, y menos por más es menos. Bien. O sea que esta regla de los signos que aplicamos en el producto de números reales, que aplicamos en los números enteros y en los racionales, se siguen manteniendo en los números reales. Propiedades. Bien, tenemos la primera propiedad como una propiedad interna que dice que el resultado de multiplicar dos números reales es otro número real. O sea que si yo tengo A por B, esto es igual a C. Profe, ¿podría repetir la interna? La interna, el resultado de multiplicar dos números reales, el resultado de multiplicar dos números reales es otro número real. La otra propiedad es la asociativa. La segunda, entonces, es la propiedad asociativa, donde acá el modo en el que se agrupan los factores no varía el resultado. Y acá aparece el famoso dicho que por ahí hemos escuchado en muchas ocasiones: el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? En este caso, el modo de agrupar los factores no varía el resultado. O sea que si tenemos A por B por C, es lo mismo que decir A por B por C. La tercera propiedad es la conmutativa. Y acá en la propiedad conmutativa le queda mejor el dicho que yo les acabo de decir, que el orden de los factores no varía el producto.
O sea que A por B es igual a B por A. Como cuarta propiedad, el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en el producto? El 1. Muy bien. O sea que si yo tengo A por 1, esto es igual a A. Es lo mismo que decir si tengo pi por 1, esto es igual a pi. Tenemos la propiedad distributiva. O sea que si nosotros tenemos A por B más C, aplicamos la distributiva y vamos a tener A por B más A por C. O sea que en la distributiva de esta forma, el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número, ¿sí? El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos. Por eso hacemos primero A por B más A por C. La otra propiedad es el sacar factor común. Y sacar factor común es el proceso inverso a la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho factor. ¿Sí? O sea que cuando dice que es el inverso a la propiedad distributiva, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos esta parte nada más. A por B más A por C. Si tuviésemos que sacar un factor común entre estos dos términos, ¿cuál es el elemento que se repite? Es A. Entonces vamos a sacar A como factor común por, y nos va a quedar B más C.
¿Se entendió esto, chicos? Lo de sacar factor común. Sí, Sí, profe. profesor. Bien. Bien. Y la cuarta operación sería la división de los números reales. Y la división de dos números reales se define como el producto del dividendo por el inverso del divisor. Bien. Ahora vamos a pasar a ver el tema de intervalo. ¿Y qué es intervalo? Se llama intervalo al conjunto de números reales, comprendidos entre otros dos dados, A y B, si se quiere, que se llaman extremos del intervalo. Entonces, llamamos intervalo al conjunto de números reales comprendido entre otros dos dados, ¿sí? Entre A y B, por ejemplo, que se llaman extremos de intervalos. Bueno, dentro de lo que es intervalos, nos vamos a encontrar con intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos por la izquierda, intervalo semiabierto por la derecha. Ya cuando me está diciendo que el intervalo está semiabierto por la izquierda, esto me está indicando, ¿sí?, que vamos a considerar a todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. Pero vamos a ir viéndolo por partes. Entonces, dijimos que intervalo, que se llama intervalo el conjunto de los números reales, comprendido entre otros dos dados, entre otros dos números dados, A y B puede ser, que se llaman extremos del intervalo. Y vamos a comenzar viendo intervalo abierto. El intervalo abierto, vamos a suponer que tenemos el intervalo abierto, tenemos A y B, ¿sí? Intervalo abierto. Esto me indica a mí, si lo tengo entre paréntesis, que el intervalo está abierto, ¿sí? ¿De qué otra manera puedo encontrar que un intervalo, que esté representado, que el intervalo esté abierto? Por ejemplo, si me encuentro con algo así, A, B, y el corchete hacia el otro lado, ¿sí? Eso me está indicando que el intervalo está abierto. Pero nos vamos a manejar así, ¿sí? Entonces tenemos este intervalo abierto entre A y B. En este intervalo es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B, ¿sí? O sea que en este intervalo es igual a un X tal que A es menor que X y X es menor que B.
En ese caso, los intervalos están abiertos. Cuando tenemos un número cualquiera, ¿sí? Tal que A es menor que X y X es menor que B. O sea que si esto lo tuviéramos que llevar a un ejemplo numérico, vamos a suponer que tenemos un intervalo abierto. Yo digo que voy a tener un X tal que 1 menor que X y X menor que 5. Y acá tenemos que recordar conjuntos que vimos en el pre. ¿Alguno se acuerda de conjuntos? En el preuniversitario. Claro, antes de ingresar al terciario. En el 2019, ¿sí? Fue. ¿Alguno alcanzó a hacer? Yo me acuerdo de algunos, me acuerdo de Carla y algunos que otros chicos. Damián y Axel sí lo hicieron. Ahora que me acuerdo, Damián creo que fue por una cuestión de trabajo 1 o 2, ¿puede ser? Sí, sí, asistí. Y bueno, el Bien. intervalo ese es de 1 a 5, o sea que incluye todos los números que están dentro de ambos extremos. Ujú. Pero llega, ¿lo tomo al 5 o no lo tomo al 5? No, en este caso no, no lo toma. Si fuera menor o igual, sí, pero en este caso Muy no. bien, muy bien. Y fíjense cómo lo vamos a representar en nuestra recta numérica. 0, ¿sí? Ese es el 0. Y me dice 1 menor que X y X menor que 5. Entonces, nos vamos a posicionar en 1. 1 acá. Contamos. 3, 4. Como no lo toma el 5, entonces fíjense, con otro color lo que van a hacer, y acá van a hacer una laguna, ¿sí? No un círculo pintado. ¿Por qué? Porque este intervalo de extremo a extremo está abierto, ¿sí? Hasta 4. Acá yo me pasé un poquito. Lo vamos a pintar hasta 4 nada más, ¿sí? Y ahí quedó representado este intervalo abierto. Bien, ¿se entendió esto? Sí, profe, se entiende. Bien. Bien. Ahora vamos a intervalo cerrado. Un intervalo cerrado el intervalo cerrado de A a B
a B, y cuando está cerrado lo ponemos entre corchetes, ¿sí? Va a ser el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a A y menores o iguales que B, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a un X tal que A menor o igual a X y X menor o igual a B. Si lo tuviéramos que llevar a un ejemplo numérico, diríamos un X tal que, y vamos a tomar el ejemplo anterior, 1 menor o igual a X y X menor o igual a 5. En este caso, si lo tuviésemos que representar en nuestra recta numérica, acá sí vamos a pintar, ¿sí?, el punto y lo vamos a tomar al 5 también. Uno, 5. O sea que van a ser todos los números del 1 al 5. Por ahí algunos también lo representan directamente con el corchete, ¿sí? Ponen el corchete acá sí, pero siempre con otro color para tratando de identificarlo. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Sí, profesor. Bien. Bien, esta parte, esta primera parte por ahí es como, eh, no sé si aburrida, quizás les resulte aburrido o no, o tedioso, pero es primordial. ¿Para qué? Para cuando veamos funciones, ¿sí? Porque a la hora de analizar una función, nos vamos a encontrar que con algunos que otros intervalos, cuando tengamos que buscar, por ejemplo, el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad de una función. O encontrar el conjunto de crecimiento y de decrecimiento de una función, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver un intervalo semiabierto por la izquierda, ¿sí? ¿Qué significa esto cuando hablamos de un intervalo semiabierto por la izquierda? Que que va a ser, ¿sí? No nos vamos a encontrar, sino que va a ser el conjunto de todos los números reales mayores que A, ¿sí? O sea que ese X va a ser mayor que A, y menores o iguales que B. O sea que semiabierto por la izquierda. Nos vamos a encontrar entonces con una B y en B cerrado, ¿sí? O sea que en B va a estar cerrado, porque es un intervalo semiabierto por la izquierda. Y dijimos que va a ser el conjunto de los números reales mayores que A, o sea que esto es igual a un X, tal que A es menor que X y X es menor o igual que B. Si yo tuviera que trabajar con el ejemplo anterior, diríamos 1 menor, que X
y x menor o igual a 5. Y si lo tuviésemos que llevar a la recta numérica, en uno va a estar abierto, o sea, el círculo como una laguna, ¿sí? Y esta vez sí vamos a tomar al 5. Y un punto en 5. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Y el semiabierto por la izquierda. Perdón, por la derecha. Un intervalo semiabierto por la derecha. Va a ser al revés del otro, ¿sí? O sea que vamos a tener el corchete en A y B va a estar abierto. Y acá nos vamos a encontrar con todos los números reales mayores o iguales a A, o sea que esto es igual a un X, tal que A es menor o igual a X, o X es mayor o igual a A, ¿sí? Y X es menor que B. Y cerramos la llave. Seguimos con el mismo ejemplo. Esto va a ser igual a un X, tal que 1. Yo acá decidí trabajar con números naturales. Se puede trabajar con enteros también, ¿sí? 1 menor o igual a X y X menor que 5. Si lo llevamos a la recta numérica, diríamos el punto cerrado acá, ¿sí? Y pintaríamos nada más que hasta 4, ¿sí? No lo va a tomar al 5 porque ahí estaría semiabierto por la derecha. Entonces, cuando hablamos de intervalos semiabiertos, tenemos que tener en cuenta que puede estar semiabierto por la izquierda o puede estar semiabierto por la derecha. Esto lo veíamos claramente en conjunto cuando teníamos que determinar los elementos que representaban a cada conjunto, ¿sí? Acá es igual, con la diferencia que los vamos a representar en una recta numérica. Bien, ¿se entendió, chicos, esto? Sí, profe. Bien. Bien. Ya va a ser la hora, así que lo vamos a ir dejando por acá. Y ya les voy a hacer llegar la primera actividad, ¿sí? El primer trabajo práctico. Ya lo voy a ir armando y ¿qué otra cosa me habían pedido? Los temas. Bien, en estos minutitos que nos quedan, para la gente que pidieron, para las personas que pidieron los temas son, en la primera unidad tenemos números reales, tomen nota si quieren. Números reales, relación funcional,
función, clasificación de funciones, funciones inversas, análisis de funciones especiales, máximos y mínimos de una función, función creciente y decreciente, límites, límite finito, indeterminación. Continuidad y discontinuidad de una función. Derivadas. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Sucesiones y series. Series numéricas. Dije función derivada, cálculo de derivadas, derivadas sucesivas. ¿Esas? Bien. Sucesiones y series. Series numéricas. Integrales. Definidas e indefinidas. Y cálculos de integrales. Esos serían los temas. Bien, eso sería todo, chicos, hasta ahora. Nos estaremos viendo la semana que viene, que ya está el otro profe esperando, ¿sí? Gracias a ustedes también. Gracias, Sigan profe. cuidándose y nos estamos comunicando. Nos vemos. Chao, profe. Chau, Nos chau. vemos. Que ande bien. Chao, hasta luego.